Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula explicativa de la actividad número 2 que vamos a realizar con el libro del lenguaje. Bueno, la primera diapositiva es una bienvenida que contiene el link para que ustedes descarguen el libro si es que todavía no lo tienen, el mail de la profesora Gabriela y mi mail, Paulina, para que hagan sus consultas directamente si así lo desean. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Es analizar un reportaje considerando sus recursos no lingüísticos. ¿Qué son los recursos no lingüísticos? ¿Qué es un reportaje? Lo vamos a ver en un momento. Recuerda, esto pertenece a la unidad 1, saberes y haceres. Por lo tanto, este es un reportaje. Anteriormente leímos un texto narrativo. Son dos cosas muy diferentes. Sin embargo, les une el tema. En el cuento era un artista. Es una ocupación, ¿cierto? Ahora son agricultores, en particular llamados woofers en este caso, por lo tanto también es una ocupación, es un trabajo. Ese es el tema en común a pesar de que los textos son súper diferentes. En las instrucciones tienes que ir a la página 39 del libro, allí encontrarás el texto salir a woofear. Luego de eso, luego de leer el texto, si quieres 2 veces, así lo entiendes mejor y así prestas atención a todos los detalles que tiene. Responde las preguntas de la página 43, solamente la pregunta 1, 2, 5 y 6, nada más. Ahora, ¿qué es un reportaje? El reportaje es un texto periodístico. Este texto se hace después de una investigación que hace la o el periodista. Investiga fuentes, documentos, va a entrevistar a las personas y después de todo eso redacta un texto y ese texto es el reportaje. ¿Dónde encuentro un reportaje? Este es un texto no literario que vamos a encontrar en medios de comunicación, es decir, en revistas, en diarios, en páginas de internet, en blogs, etc. ¿Cuál es el objetivo de un reportaje? Simplemente informar. Es informar sobre algún tema, una persona, una situación, lo que sea, es informar de lo que se investigó, ¿cierto? Ahora, para leer el reportaje, si quieren, responden estas 2 preguntas que están antes del texto. No es necesario que las escriban en su cuaderno, solo mentalmente para tener su propia introducción personal a este texto que van a leer. Ahora vamos a explicar lo que es recursos lingüísticos y no lingüísticos. Pero antes que eso, recuerda que este texto tiene, el libro del lenguaje en general, en todos los textos tiene abajito unas, en los costados de las páginas tiene palabras destacadas con azul, que son las palabras difíciles o las que puedes no entender. Este tiene algunas que es necesario que expliquen, además de datos sobre, por ejemplo, agricultura orgánica, sobre pesticidas, ese tipo de cosas van abajito en el libro. Así que eso es importante que lo revises para que así entiendas mucho mejor el texto. Ahora, ¿qué son los recursos lingüísticos y no lingüísticos? Es bastante sencillo. Los recursos lingüísticos son las palabras usadas en el texto, lo que tú lees, las palabras. Los no lingüísticos son lo que tú ves, lo que observas, es decir, las imágenes, los colores, la forma de ordenar el párrafo o los párrafos, eso es lingüístico. Formas de letras, colores, las fotos que aparecen, gráficos que puedan aparecer. Bueno, en este texto no aparecen gráficos, pero sí aparecen fotos como vemos acá. Bueno, acá está la definición más clara de no lingüísticos, ¿cierto? Los recursos no lingüísticos. Acá vemos un ejemplo, las imágenes. Ahí también vemos un texto que está en color azul y en un recuadro, además de unirse a las imágenes que muestran quiénes son estas personas. Además de eso, repite acá parte de la información que ya está dentro del texto, pero esto lo hace para destacar. De esta forma destaca algo que ya está en el texto. Pero acá en el reportaje se quiere destacar esta información y por eso se utiliza este recuadro. Tiene un objetivo, como verán. También el ordenamiento es importante. Es importante que vean esto. Se lee primero la columna del lado izquierdo y luego la columna del lado derecho. Así, vas del comienzo, terminas esa columna y vas al comienzo de la otra columna. Así se lee un reportaje.
En las revistas lo van a encontrar de la misma manera. Bueno, los recursos lingüísticos, en este caso es importante destacar unos recursos lingüísticos que es el uso de palabras de origen inglés, ¿cierto? Como woofers y host, que es un host. El host, que aparece varias veces en el texto, se refiere a la persona que hospeda en su campo a otras personas. En este texto en particular se trata de un campo, pero en otros textos podría tratarse un host, por ejemplo, de quien te hospeda en un hostal. Si tú hospedas a alguien en tu casa, también eres un host en ese momento. Eso es host. Y woofers son estas personas que son parte de este programa que conecta a agricultores por el mundo, ¿ya? Para que trabajen en agricultura orgánica y aprovechen de viajar por diferentes países. Eso es un woofer, algo propio de este tema que se está trabajando en este texto, en este reportaje. Ahora, si quieres, revisa la página 46 del libro y allí vas a encontrar más ejemplos usando este mismo texto que leíste sobre recursos lingüísticos y recursos no lingüísticos, para que mires si quieres reafirmar este conocimiento. Bueno, finalmente, también te recomiendo que si quieres reflexionar sobre las intenciones de este texto, puedes ver que en la página 45 se habla de propósitos implícitos y propósitos explícitos. Puedes revisarlo si tú gustas. Eso es por si tú gustas. Cualquier duda que tengas con eso me la puedes hacer también. Y recuerda que a tus docentes, ya sea tutores, PIE o profesora de lenguaje, tienes que hacerle todas las dudas que tengas. Finalmente, acá te dejo el cuadro de autoevaluación. Aquí tú revisas cómo te fue en cada una de las preguntas. Cómo te fue en la pregunta 1, en la 2, en la 5 y en la 6. Y tú misma te autoevalúas para saber cómo te fue. Ahora voy a ver si puedo proyectar. No sé si puedo proyectar las preguntas. Acá están. Ojo, se responde la 1, que es vocabulario. ¿Qué significa salir a woofear? Es una pregunta de vocabulario. Tú tienes que, de acuerdo a lo que entendiste en el texto, explicar qué es woofear. La 2 dice, destaca los datos sobre los woofers que proporciona el reportaje. Considera las siguientes preguntas para guiar tu trabajo. ¿De qué países provienen? Da ejemplos. ¿Qué labores realizan? Explica qué labores realizan. ¿Qué recibe a cambio de su trabajo? Todas estas preguntas son sobre qué entendiste del texto, ¿cierto? Porque esa información está en el texto. Entonces, no vayas a copiar la información directamente, sino que vas a tener texto para responder. No hay que copiar directamente. En la pregunta 5, que es la otra que se responde, tú vas viendo estas imágenes que aparecen acá y dices, ¿qué información entrega las fotografías que acompañan el reportaje? Entonces tienes que ver qué comunica cada una de las imágenes. Eso es, más que nada para que practiques lo que es un recurso no lingüístico. Y la 6 es una pregunta un poco más de opinión. ¿Tú crees que cambiaría el mensaje del reportaje si no se incluyeran las fotografías anteriores? Tienes que explicar, fundamentar tu respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí? ¿Por qué crees que no? ¿Cambiaría o no cambiaría el mensaje del texto, del reportaje en general, sin estas imágenes? ¿Cómo sería este reportaje? Esas son las preguntas que tienes que responder. Eso es todo. Que te vaya muy bien. Chao.